Entonces, les digo, no tenemos una forma realmente de conocer con 100% de certeza cómo se creó la geometría, pero intuimos que los muy antiguos, y por muy antiguos no sabemos hasta dónde es tan antiguo, empezaron a observar cosas en la naturaleza que los llevaron a los conceptos geométricos, ¿no? Y aquí justo empiezo de esa manera. Imagínense, por ejemplo, simplemente en la forma de nuestro cuerpo, ¿no? Ver nuestros ojos, pues nos lleva a una idea de circunferencia, de círculo, ver nuestras extremidades, nuestros brazos, nuestras piernas, nos puede llevar a la idea de segmentos de recta o de cilindros, ¿no? Trozos de cilindros. Nuestra cabeza nos puede empezar a llevar a la idea pues si no de una esfera, sí de algo que vaya pareciéndose a una esfera. Entonces supongo, pero eso solamente, solo lo supongo, no tengo certeza, que así fue como se empezaron los antiguos empezaron a dar cuenta de estas cuestiones geométricas, ¿no? Entonces esto lo pongo aquí y de hecho le llamo, en un libro le llaman, me pareció muy bonito, la geometría subconsciente, ¿no? Es esta geometría que uno va viendo, pero que uno todavía no era consciente de que eso era geometría. De hecho, a mí me llama mucho la atención, he estado observando, hay niños cercanos ahorita en la familia y ver cómo van aprendiendo ciertas cosas geométricas, es como interesante porque yo estoy seguro que no las conceptualizan, pero las van interiorizando, ¿no? Entonces, ahí voy a empezar con esta cuestión, les digo, subiré ahora que ya esté. Después pensaba también en cuestiones naturales, imagínense ver la luna, una luna llena, o ver al sol, pues obviamente tiene uno ahí el concepto de circunferencia, ¿no? O ver las cabezas de semillas de muchas flores, los troncos de los árboles, ¿no? Ver como cilindros, o tirar una piedra a un lago, a un estanque, pues ver las formas las ondas que se forman, tienen formas circulares. Yo me imagino, y digo me imagino porque no tengo pruebas, nadie tiene pruebas, nos imaginamos que así fue como los muy antiguos empezaron con todas estas ideas de geometría, ¿no? O imagínense también querer hacer un viaje a pie, pues se daban cuenta que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. De hecho, leía y tienen razón, si observamos a los animales, a un perrito, a un gato, bueno, un gato no lo sé, los gatos son más raros, pero un perro, y lo hacemos ir entre dos puntos, el perro se va a ir por una línea recta. Entonces, ¿cómo aprendió el perro esa geometría? No lo sabemos, es una cuestión de experiencia, que uno aprende, que esa es la forma más corta de ir de un punto a otro. Y bueno, a toda esta parte se le llama, o le llamamos la geometría subconsciente, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos, las telarañas, los panales de abeja, etcétera, 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 etcétera. Bueno, después de todo eso, que ya insisto, el hombre antiguo empieza con todos estos ejemplos geométricos, pues ya viene ahora sí lo que tenemos como la geometría primitiva documentada. Y aquí está en construcción mi documento, pero lo concluyo pronto y lo subo para que le echen una leidita. Pero si ustedes leen casi cualquier libro de la historia de la geometría, nos habla de dos civilizaciones como que fueron las madres de todo este desarrollo geométrico. Y esto es la cultura egipcia, ¿verdad? Y la mesopotámica. Entonces, y de ambas sí se tiene un registro histórico en el cual podemos estar seguros de qué es lo que ellos estaban haciendo, en cuestiones de geometría, también de aritmética y también de álgebra. ¿Qué es esto que le llaman el papiro del Rin en el caso de la cultura egipcia? Entonces, bueno, Mesopotamia y Egipto son como, insisto, estos dos lugares que la gente considera como donde se generó todo esto. Y bueno, y ahí viene todo, después de ahí pasa a los griegos. Insisto, no me voy a ir con todo el detalle, nada más estoy haciendo un esbozo así, un poquito resumido, y ya podrán leer después el documento. Y lo curioso, muchachos, es que si uno lee
estos ejemplos o problemas que vienen en estos documentos que sí tenemos, o que sí existen, por ejemplo, el papiro del Rin está en el Museo Británico, en Londres, y uno ve el tipo de matemáticas que ellos hacían. Los estudiosos de la historia de las matemáticas han llegado a la conclusión de que su conocimiento era muy empírico, ¿no? De hecho, hay un ejemplo muy bonito en el cual, por ejemplo, si se fijan en la circunferencia, ellos, para calcular, fíjense aquí, lo estoy señalando, la circunferencia se tomó como 3 veces el diámetro. Si ustedes saben, si ustedes dividen la circunferencia del círculo entre su diámetro, lo que obtienen como resultado es el número pi. Y para ellos pi les daba como 3, cuando hoy sabemos que es un número irracional. Ya con Ángel verán que es un número irracional, y pues que al ser irracional, si uno lo escribe en forma decimal, tiene un número infinito de números decimales, y que por lo regular en la prepa o en la secundaria nosotros nos aprendemos como 3.1416, pero eso es solamente una aproximación, no es el número completo, y es un número infinito, ¿no? En cuanto al número de cifras que tiene. Entonces, ellos todavía no tenían el conocimiento que vamos a aprender, ¿no? Pero estaban en construcción de ello. Y de hecho, tenían ejemplos, insisto, donde uno se puede dar cuenta que ellos eran como muy empíricos, como de, esto se parece como a tal, y entonces vamos a tomar que este es el resultado. Pero no todos sus resultados son correctos. Esto no lo digo como una crítica, esto lo digo de todos modos como así se desarrolló históricamente, y gracias a que ellos lo hicieron y pasaron después ese conocimiento, llegan los griegos, ¿verdad? Llegan los griegos, y entonces los griegos ahora sí, lo que hacen es contribuir a esta historia de la geometría, en el sentido de que ellos sí empiezan a sistematizar una forma de razonamiento matemático, y esa es la parte que yo les digo que creo que es muy linda, porque es el primer ejemplo que tenemos donde justo una forma muy particular de pensar los lleva a avances que durante muchos miles de años en otras culturas no se habían alcanzado. Y esto justo lo hace los griegos, es la contribución de los griegos. Todo el mundo pregunta, ¿cuál es la contribución de los griegos a la geometría? Y es la contribución más importante, y es esta sistematización, esta forma de pensar la matemática mediante algo que se llama demostraciones. Y eso, aunque no me voy a hacer todo el curso de demostraciones, sí me gustaría hacer algunos ejemplos de demostraciones para que vean cómo pasaron de esta forma como artesanal de los egipcios de hacer las matemáticas a una forma un poco más rigurosa, bueno, no un poco, sino más rigurosa, de pensar, de razonar, de deducir cosas, que los llevaron a los avances geométricos que alcanzaron los griegos, y que son la que heredamos nosotros, porque esta geometría que tienen los griegos, estos resultados a los que llegan los griegos, son correctos y son los mismos que seguimos utilizando 2300 años después, ¿no? Entonces, esa parte está por ahí. Entonces, terminaré este documento, muchachos, se los pondré ahí para que lo puedan leer, le pondré algunas figuritas, algunas ideas, pero es justo hacia donde voy. Y yo creo, insisto, que cualquier curso debería de empezar con esta parte histórica, porque nos permite darnos cuenta que el conocimiento que vamos a adquirir en geometría plana en este curso es un conocimiento al cual han contribuido mucha gente que ni siquiera sabemos quiénes fueron, porque no tenemos esa cuestión histórica, y nos podemos imaginar cómo llegaron a esas conclusiones, y a partir de, insisto, de estos documentos históricos que tenemos, como el papiro del Rin de los egipcios, y ya más para acá, por ejemplo, los elementos de Euclides, ¿no? En la época griega, con esos documentos pues ya nos damos cuenta de cómo se desarrolló la matemática en esos inicios, y cuál fue la contribución en particular de los griegos. Y sí, ya estos elementos de Euclides es el primer texto matemático que vemos como tal, moderno, como les decía a ustedes hace rato, en el sentido de que ya tenía una forma de pensar
como ahora lo hacen los matemáticos, ¿no? Entonces, subiré ese documento en su momento y para ahora, entonces, como habíamos visto en la planeación, lo que tenemos que ver es esto de las nociones fundamentales. ¿Sí se está viendo, sí estoy compartiendo algo que dice sesión 1, nociones fundamentales, muchachos? Sí. Gracias, gracias. Ok. Sí, profesor. Entonces, fíjense, ¿cuál fue la lógica? Llegan los griegos, y no sé qué hayan dicho los griegos, pero vamos a suponernos como, pues la imaginas, no nos cuesta nada imaginar, ¿no? Entonces llegan los griegos y dicen, estos amigos egipcios, pues han hecho muchos resultados matemáticos, pero pues como que son un poquito, no son formales, ¿no? Y los griegos, imagínense todas estas escuelas filosóficas, Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, la cuna de la filosofía, del pensamiento, de la abstracción, con todas estas grandes personalidades, mucho de lo que hoy seguimos haciendo, de nuestra visión en física, por ejemplo, sigue siendo platónica, ¿no? Es cómo lo concibió Platón. Entonces, pues me puedo imaginar que ellos quisieron adoptar muchas de esas ideas que fueron desarrollando los griegos en todos los ámbitos del conocimiento, en particular en las matemáticas. Y entonces, la forma en cómo los griegos coinciden a la geometría, a las matemáticas, y que queda plasmado en los elementos de Euclides. Insisto, los elementos de Euclides es un conjunto de libros, 13 libros que forman los elementos, en los cuales Euclides hizo un repaso de mucha de la matemática o de toda la matemática que se conocía. Euclides fue una persona que hizo una síntesis. Pues esa es su gran contribución de Euclides. Seguramente algunas de las demostraciones las hizo él, pero realmente lo que hizo Euclides fue una síntesis de todo el conocimiento matemático que se tenía hasta el momento en que está Euclides. Eso no fue trivial. Para hacer eso, para hacer síntesis de ese calibre, se necesita tener mucho talento. Seguramente es evidente que Euclides lo tenía. Euclides tenía ese talento, tenía este conocimiento y hizo esta síntesis, que ahora ustedes la pueden comprar, por ejemplo, la Dover, que es una editorial en Estados Unidos de libros muy accesibles, se puede decir baratos, les pueden comprar los elementos de Euclides, son 3 volúmenes, y pueden, si ustedes quisieran, leerse tal cual los elementos. Lo que sabemos que es que ahora, si queremos llegar a la ciencia en 4 años que duran sus carreras, si queremos llegar a lo de vanguardia, pues nos tenemos que ir rapidito, porque estamos ahorita, insisto, 2300 años atrás, ¿no? Entonces, pues no podemos irnos con todo ese detalle. Sería padre leer a Euclides y a Arquímedes y a todos ellos, pero si hacemos eso, pues nunca vamos a llegar a nuestros días. Entonces tenemos que ir un poco más rápido. Entonces, esta sesión 1, lo que nos dicen es discutan lo que se llaman las nociones fundamentales de la geometría. ¿Y a qué se refiere? Entonces, la forma en que Euclides sistematizó todo este conocimiento, dijo, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar, muchos objetos matemáticos de los que vamos a hablar, de los cuales no podemos hacer una definición precisa. Entonces aquí vamos a usar nuestra intuición y vamos a hacer una serie de definiciones de todos los objetos que vamos a utilizar. Y con estos objetos es con lo que vamos a construir después toda la geometría. A eso es a lo que se le llama nociones fundamentales. Y la contribución importante de los griegos fue que, oigan, sí estoy grabando, sí, ¿verdad? La contribución importante de los griegos fue que ellos se idearon un método de cómo hacer esta sistematización. Entonces, Euclides parte primero de unas definiciones, de hecho son 23 definiciones que él introduce en el libro primero de los elementos, pero vamos a leer las 23 y vamos a darnos una idea de qué quiere decir cada una de ellas. Y después, él mete algo que se llaman postulados, que son los 5 postulados de Euclides. Estas definiciones, pues como tal, son definiciones, uno no las discute, uno nada más las aprende. Estos 23 definiciones, muchachos, véanlos como el abecedario, ¿no? En el abecedario tenemos 28 letras, y con esas construimos todas las palabras, y con esas palabras construimos todo el lenguaje, por ejemplo, el español, el castellano, ¿no? Entonces, hagamos ese símil.
En el lenguaje tenemos las letras, nadie discute quién es la A, quién es la B, están dadas, esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D, sabemos cómo escribirlas, sabemos cómo leerlas, el español es un idioma fonético, ¿no? En que uno pronuncia como se escribe, no todos los idiomas tienen esa virtud. Después, con eso y con ciertas reglas construimos una serie de palabras y conceptos, ¿no? Y después con eso construimos el lenguaje. Entonces, aquí lo que hace Euclides es, yo voy a dar unas definiciones, 23, que sería el análogo de mi abecedario. Después, voy a introducir 5 postulados, que estos 5 postulados no se demuestran, me los tomo por válidos, y a partir de esos 5 postulados, construyo toda la geometría que conozco, con ciertos razonamientos. Entonces, vamos a empezar recordándoles nada más que la geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en la parte plana, no porque la espacial no sea importante, sino porque es para lo único que nos va a dar tiempo. Y esta parte plana, ¿qué incluye? ¿Cuáles son estas definiciones que tenemos que hacer? Pues tenemos que definir qué es un punto, qué son rectas, qué son curvas, planos, superficies, polígonos, volúmenes, poliedros. De hecho, la geometría se trata del estudio de todas estas propiedades. Y algo que es importante, muchachos, decir desde ahora, es que la matemática, fíjense, la matemática es una ciencia que se encarga de encontrar ciertos patrones, ciertas relaciones entre su objeto de estudio, que sean los números, o en este caso que es la geometría, etc. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que, bueno, a lo mejor todavía no les pasa porque están empezando, están empezando su carrera, pero yo me acuerdo mucho que cuando yo ya iba acabando mi carrera, me preguntaban luego los cuates o gente que conocía, ¿no? Me decían, ¿qué estudias? ¿No? Es la palabra de rigor. Vamos en la combi, en el camión, en el metro, y uno va haciendo la plática con alguien, y entonces a uno lo ven con su mochilita y le dicen, ¿qué estudia? Yo me acuerdo que yo les contestaba, física. Y entonces había un porcentaje grande de gente que me decía, educación física, haces deporte. Me decía, no, estudio física. Y ya les platicaba un poquito. Y ya cuando decían, había otro porcentaje que decía, entonces tú, no sé por qué razón tiene la gente muy fijo, eres físico matemático. Y les decía, bueno, en el poli la carrera se llama físico matemático, en la UNAM o estudia uno física o uno estudia matemáticas, en la UAM también, o uno estudia física o uno estudia matemáticas. Aunque claramente si uno estudia física uno tiene que llevar muchas matemáticas. Entonces, eso es a lo que yo me dedico. Y me decían, yo cuando era chico, sobre todo cuando uno platicaba con alguien, yo era muy bueno para las matemáticas, a mí me decían 5 por 25 y yo rápido lo contestaba, ¿no? Y entonces mucha gente reduce las matemáticas a estas operaciones de tablas de multiplicar, etcétera, pero las matemáticas es muchísimo más que eso. Y las matemáticas, insisto muchachos, se trata de encontrar patrones, de encontrar estructuras en los objetos de estudio. Entonces aquí, ¿cuáles son nuestros objetos de estudio? Es la geometría, son los triángulos, los polígonos, los círculos. Entonces, ¿de qué se trata la geometría? Es de encontrar justo en estos triángulos, en estos círculos, en estos cuadrados, ciertos patrones que satisfagan estas figuras, y estos patrones son la unión de todos estos patrones es lo que el objeto de estudio de la matemática. Entonces, Euclides hace esta síntesis de toda la geometría que se conocía en estos libros que se llaman los elementos de Euclides, y empezó dando 23 definiciones. Insisto, esto es como el abecedario. No les voy a demostrar nada, simplemente tratemos de usar nuestra intuición y decir, sí, pues yo entiendo que es un punto. Y tampoco se vale que nos burlemos de Euclides, porque algunas de estas definiciones, a lo mejor ustedes con el conocimiento que ya tienen, que está muy superado, ustedes le llevan 2300 años de diferencia a Euclides y todo ese conocimiento que se ha ido acumulando, entonces algunas les van a sonar a ustedes así como, ¿qué onda con Euclides, no? O sea, pues cómo no lo hizo mejor, ¿no? Pero pónganse en el contexto, muchachos, estamos 2300 años atrás, etc. Ok, entonces déjenme, son 23, se van a oír como de flojera discutirlas todos, y el otro problema que tengo, no sé cómo hacer con poner 2 pantallas, entonces voy a estar
pasando entre una y la otra. Lo malo es que tengo que dejar de compartir, volver a compartir, dejar de compartir, volver a compartir y todo. Entonces, miren, me voy a hacer algo. Aquí están mis definiciones para que vean. La definición 1 es: un punto es aquello que no tiene partes. Ustedes van a poner así cara de ¿what? ¿Qué está diciendo? Pero bueno, así empieza. Entonces, aquí estoy poniendo en negritas justo el objeto al que se está refiriendo. Entonces, aquí ya en la definición 1 él definió puntos. Y él al definir puntos, entonces vamos a hacer, tenemos la libertad en geometría, utilizar puntos a diestra y siniestra, porque ya los definimos, y entonces ya los podemos usar. Después en la definición 2 nos define qué es una línea. Dice, una línea es longitud sin anchura. Órale, ¿no? Es así como, ¿qué le pasa al amigo Euclides? Bueno, ahorita vamos a ir dibujando estas cosas y todo. Entonces vienen los extremos de una línea, son puntos. Una línea recta es aquella línea que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Ese también uno levanta la ceja y dice, ¿what? ¿Qué quiso decir? Dice, una superficie es aquello que solo tiene longitud y anchura. Los extremos de una superficie son líneas. Una superficie plana es aquella superficie que yace por igual respecto de las líneas que están en ella. Define que es un ángulo plano. Nos dice que es un ángulo rectilíneo, un ángulo obtuso, un ángulo agudo, que es un límite, que es una figura. Y fíjense, después en la definición 15 nos dice que es un círculo y nos diferencia entre un círculo, entre una circunferencia. En la definición 16 nos dice que es el centro del círculo. En la definición 17 que es el diámetro. En la 18 que es un semicírculo. En la 19 nos predice cuáles son las figuras rectilíneas, ¿no? Él le llama triláteras, cuadriláteras y multiláteras, es lo que ahora llamamos polígonos. De todos estos polígonos, los que les importan muchísimo, porque de ahí sale toda la trigonometría, son los triángulos. Entonces, nos dice que es un triángulo equilátero, un escaleno, un isósceles, un triángulo rectángulo, un acutángulo, un obtusángulo, y después se va al siguiente polígono, que es el que tiene 4 lados, que es el cuadrado, que es otro de los importantes. Nos dice que es un cuadrado, que es un rectángulo, que es un rombo, que es un romboide, y en la definición 23 nos dice que son las rectas paralelas. Y de ahí ya se va a seguir a los postulados, que son 5. Para todo esto, muchachos, él solamente va a usar regla y compás. Y eso es algo interesante. Todas las construcciones geométricas se hacen solamente con regla, y es una regla no graduada, o sea, quiere decir una regla tal cual, algo que me puede permitir hacer líneas rectas. Una vez que ya tengo el concepto de línea recta, puedo tener el concepto de una regla y un compás, ¿no? Y con eso puedo hacer todas las construcciones geométricas que vamos a hacer. Entonces, algo que les voy a pedir es que para la próxima sesión se consigan su regla y su compás. Porque algo que a mí me gusta hacer es que de repente ponemos aquí un problemita y antes de resolverlo yo, me gusta que les doy 2 o 3 minutos para que ustedes lo intenten ahí en su casa, sin que me lo enseñen, porque yo no los puedo ver, lo empiezan a trazar para que empiecen a mover ustedes su forma de pensar, de cómo harían esa construcción, y no les puedo dar el tiempo a que todos acaben para hacerlo, ya después yo doy la construcción, pero siempre es bueno que ustedes lo empiecen. Claro, si ustedes me marean y me dicen, sí lo estamos haciendo, y nada más están viendo a lo mejor al mismo tiempo Netflix, ¿no? Están viendo de dónde salieron estos muñequitos, por ejemplo. Entonces, pues, no sé si vayan a entender igual o no. Yo los invito, de verdad, muchachos, esto es una invitación. Yo no tengo forma de verificarlo. Si estuviéramos en la unidad, pues ahí los pondría todos. A ver, saquen su compás, saquen su regla, etcétera. Pero a que traten de hacer las cosas por ustedes primero y después ya nos vayamos a la solución. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Me fui muy rápido, entonces déjenme ir más lento, pero déjenme ilustrarles un poco esto. Pero como no puedo tener 2 pantallas al mismo tiempo, lo que voy a hacer es voy a tener esta hojita, que también voy a subir al Drive, ¿no? Si ya la tengo tecleada, la voy a subir, y voy a ir haciendo en la pizarra, más o menos lo que, con un poquito más de detalle, lo que él está diciendo, ¿no? Para que todos lo tengamos claro y tengamos el lenguaje común. Así como si vamos a hablar español, lo primero que tenemos que tener en común son las letras que vamos a utilizar para ello. Entonces, si vamos a hablar de geometría, lo primero que tenemos que tener es a ponernos de acuerdo en las definiciones que vamos a usar, el análogo de las letras,
para después ir haciendo las construcciones todos de manera conjunta, y cuando hablemos de ángulo, hablemos de recta, hablemos de superficie, hablemos de punto, no haya lugar a dudas de a qué nos estamos refiriendo. ¿Ok? Esta sería la idea. Como pueden ver aquí, yo no sabía, muchachos, todos saben ya a estas alturas del partido qué significan esos tres muñequitos, pero imagínense la importancia de la geometría, que pues hasta nos la siguen poniendo en las series de más moda y de mayor impacto en la historia de la humanidad, ¿no? Según entiendo, esta serie de los muñequitos rojos ha sido la serie de mayor impacto, no creo que la mejor, pero sí la de mayor impacto mediático en el mundo, en la historia de la humanidad, porque apenas las series son jóvenes, no tienen poco. Y vean, es un círculo, es un triángulo y es un cuadrado. Y lo que yo no sabía es que estos, no sé si vean, pero estos son unos funcos, que todavía, eso me impresionó, eso apenas me enteré hoy en la mañana, que busqué cómo ilustrar poner una ilustración aquí. Yo he visto aquí afuera, cerca de casa, que venden los peluches de estos así chiquitos, ¿no? Bueno, no peluches, pero muñequitos así, pero estas fotos son de unos funcos que todavía no salen y están en preventa, lo cual me impresionó. O sea, los funcos tienen en preventa todos estos y todos los personajes, bueno, no todos, pero varios, los personajes más importantes de la serie, ¿no? Eso me pareció muy curioso. Bueno, entonces yo voy a ir leyendo estas definiciones, muchachos, para ir discutiendo las cosas e ir poniéndonos todos en la misma sintonía. Parece frase de estación de radio, ¿no? Poniendo a México en la misma sintonía, pero bueno, vamos a ponernos en la misma sintonía todo el grupo. Entonces, dice, definición 1, un punto es aquello que no tiene partes. Wow. Fíjense, entonces, pues los puntos, ustedes, hasta parece que es una broma, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Sí se ve que puse el punto, ¿verdad? Ustedes están viendo el punto, ¿cierto? Sí. Es que yo estoy viendo otra cosa en mi pantalla, vale. Entonces, pues ustedes van a decir, profesor, ¿realmente es lo que usted nos va a enseñar en la universidad? ¿Que eso es un punto? Bueno, nada más quiero que piensen en algo. O sea, esto es un punto, es una construcción idealizada. Por eso les decía, esto es muy platónico. Porque el punto, dice, es aquello que no tiene partes. De hecho, los geómetras o los matemáticos también se han inventado el concepto de dimensión. Nosotros lo que tenemos claridad es de las tres dimensiones, ¿verdad? Las tres dimensiones espaciales, ancho, largo, ¿qué es? Ancho, largo y profundo, y decimos, los objetos en los que nosotros con los que convivimos son de tres dimensiones. Nosotros somos objetos de tres dimensiones y todos son objetos de tres dimensiones. En ese sentido, muchachos, un plano es un objeto de dos dimensiones, una línea es un objeto de una dimensión, pero un punto, ¿qué dimensión tendría? Fue pregunta a ustedes, no a mí. ¿No tendría dimensión como tal? Porque no tiene partes. Exacto, su dimensión sería cero. Ese es el concepto. Un punto tiene dimensión cero, muy bien, no tiene no tiene dimensión como tal. Y obviamente, si yo dibujo un punto, pues este punto realmente es un punto en dos dimensiones. Cualquier punto que yo dibuje con un lápiz va a ser en dos dimensiones. Pero la geometría, muchachos, que como lo hicieron los griegos, es algo que existe en las ideas, es el mundo de las ideas. Por eso les digo que esto es muy platónico. ¿Se acuerdan? Platón decía que el mundo era como el mundo de las imperfecciones, pero el mundo de las ideas era ese mundo perfecto, ¿no? Donde todas las cosas estaban, pues eran perfectas. En ese sentido, un punto es un objeto de dimensión cero. Cuando yo lo dibujo, yo no puedo dibujar algo de dimensión cero, pero entiendo que si pongo un punto, conceptualmente, en el mundo de las ideas, es un objeto de dimensión cero. ¿Qué quiere decir? No tiene partes, no tiene ancho, no tiene alto, no tiene profundo. Eso es un punto. ¿Ok? Ahora, no puedo definírselos con más precisión, se los dejo a la intuición. La intuición es la que tenemos que poner aquí a trabajar. La definición 2 me dice, una línea es longitud sin anchura. Bueno, entonces esto es una línea. Nuevamente, si yo lo dibujo en mi tablet, pues van a decir, no, pues esto sí tiene anchura. Ok, para dibujarlo, incluso le puedo poner en la tablet más ancho, y pues lo hace más ancho, o lo puedo poner más delgado, y lo hace más delgado. Para nosotros, esos tres dibujos representan un segmento de línea.
¿no? En la realidad, en lo físico, todas tienen una anchura. En ese sentido, serían de 2 dimensiones. Pero en el mundo de las ideas, en el mundo de lo abstracto, en el mundo de lo platónico, en el mundo de la geometría, todas estas solamente tienen una dimensión. Y esta dimensión, que es su longitud, o sea, son objetos de dimensión 1, yo todas las veo igual. O sea, yo las pinto diferente, pero en realidad, insisto, en el mundo de las ideas, son segmentos de línea. Entonces, eso es un punto. Eso se llaman segmentos de línea. ¿Vale? La definición 3 nos dice Platón no, Euclides. Los extremos de una línea son puntos. Ah, qué bonito, ¿no? Y eso está padre. De hecho, entonces, a ver, lo que nos está diciendo es, si yo tengo una línea, sus extremos, que sería este y este otro, son puntos. Sale. Intuitivamente lo entendemos, ¿verdad, muchachos? Creo que no hay que decir más. Pero fíjense, algo que no dijo Euclides, pero que ya después lo hicieron otros matemáticos, dijeron, pero espérate, cara. Fíjate, los puntos son objetos de dimensión cero. Y la línea, el segmento de línea, es un objeto de dimensión 1. Y los extremos de la línea son puntos. Pero imagínense, realmente esta línea yo la puedo ver como compuesta de puntos, muchachos. ¿Están de acuerdo? Y entonces uno dice, ájale, la unión de un número infinito de puntos me da una línea. ¿Están de acuerdo? Yo puedo generar una línea recta agarrando un punto y barriéndolo en el espacio. Yo me agarro un punto, que sería mi lápiz, este es un punto, lo muevo en el espacio y me genera una línea. Entonces, un objeto de dimensión 1 lo puedo ver como la unión de un número infinito de objetos de dimensión 0. Órale, eso ya se empieza a oír medio raro. Eso, intuitivamente, creo que ustedes lo entienden. Hacerlo matemáticamente llevó muchos años entenderlo y poderlo construir matemáticamente correctamente. Y esto, algunas de esas cosas las van a estudiar en cálculo. Y los que son matemáticos en análisis. Eso está bien entendido hoy, pero llevó muchos años, desde los griegos hasta cuando se entendió bien esto, llevó varios años, cientos de años para entenderlo bien. Pero ahorita vamos a dejarlo a ese nivel. La unión de puntos, objetos de dimensión 0, me hacen una línea recta. Y de hecho todavía está más cañón, porque también con una línea recta puedo generar un plano, pero eso luego, ahorita lo vamos viendo. Déjenme borro esta parte. Esto no viene en las definiciones, nada más yo se lo estoy diciendo. La definición 4 dice, una línea recta es aquella línea que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Es una de las definiciones, o sea, Euclides nos quiere decir que dice una línea recta, vuelvo a leer, es aquella línea que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. O sea, yo me agarro un punto aquí y dice la recta es respecto a este punto lo mismo que la recta respecto a este otro punto. ¿Ok? Y eso dice Euclides, está bien. Uno puede ver que también un círculo satisface esa propiedad, pero bueno, le estaba pensando en la línea recta. Nosotros ya tenemos una intuición de lo que es una línea recta y ahí nos quedemos, con esa intuición. Por eso yo les digo que estas definiciones son muy jabonosas. Si yo les trato de dar una definición muy formal, ustedes me van a encontrar un error en mi definición y me van a decir, no, profesor, usted no está definiendo bien esto porque esto también lo satisface o aquí está raro, bla, bla, bla. Entonces, no nos vamos a meter en Honduras y por eso yo apelo a la intuición, vamos entendiendo lo que nos quiso decir el amigo Euclides. Después, en la definición 5 nos habla de superficies y me dice, una superficie es aquello que solo tiene longitud y anchura. Por ahí. Pues bueno, otra vez, nosotros sí tenemos ideas de lo que son superficies, ¿verdad? Entonces, una superficie, de hecho, está mal así, tal vez lo de que debería de hacerlo es como colorearlo, ¿no? O sea, así con algo. Esto es una superficie, ¿no? Ah, nunca lo había usado esto. Qué bonito, ahí está. Eso es una superficie. Bueno, me salí un poco del margen, pero ahí está. Eso es una superficie. Es algo, dice, que solo tiene longitud y anchura. Volviendo a este rollo de la dimensión, muchachos, ¿qué dimensión tendría una superficie? Dimensión 3. No.
Fíjate. No. Dimensión 2. No, 2, ajá, sí. Exactamente, dimensión 2. Eso tendría dimensión 2, muchachos. Muy bien. Entonces, y fíjense, algo que tampoco nos dijo Euclides, pero que ahora lo sabemos, ustedes podrían agarrarse esta recta que yo hice aquí como orilla, esta recta, y así como agarré un punto y lo barrí y me generó una recta, un objeto de dimensión 0 barrido me generó un de dimensión 1, yo podría agarrar esa recta y barrerla. O sea, por barrerla quiere decir moverla en una cierta dirección. Y con esa recta, que son objetos de dimensión 1, una unión infinita de ellos me generaría una superficie que es de dimensión 2. Lo cual suena, ¿no? Si con los de dimensión 0 genero los de dimensión 1, con los de dimensión 1, pues debería de generar los de dimensión 2. Suena que sí. Luego dice, los extremos de una superficie son líneas. Pues sí, miren, aquí están justo los extremos. Este era el extremo, un extremo, este es el otro extremo. Y sí, los extremos de una superficie son líneas. O sea, objetos de dimensión 1. Fíjense, está padre, ¿no? Porque ya habíamos visto hace rato que los extremos de un segmento eran puntos. Los extremos de un objeto de dimensión 1 son objetos de dimensión 0. Ahora, aquí lo que nos dice los extremos de las superficies que son de dimensión 2 son objetos de dimensión 1. Pues sí, sí suena, ¿no? O sea, parece que hay una similitud, hay un patrón en lo que estamos haciendo. Definición 6. Definición 7. Una superficie plana es aquella superficie que yace por igual respecto de las líneas que están en ella. Y es que fíjense, aquí dibujé una superficie plana, pero pude haber dibujado una esfera también. Las esferas mejor no me va a salir, pero piensen en la cáscara de la esfera. Eso también es una superficie, es un objeto de dimensión 2. Y entonces, objetos de dimensión 2 tengo de diferentes formas. Puedo pensar en pues piensen en una cobija, en una sábana. Ese es un objeto de dimensión 2, pero háganla de cualquier forma que quieran y va a seguir siendo un objeto de dimensión 2. Entonces, hay muchas formas de las superficies, pero en particular hay las planas, ¿no? Estas serían unas planas, que es un poco como la recta, ¿no? También porque, eso no lo dije, pero en los objetos de dimensión 1 yo también tendría líneas curvas. Esas líneas curvas son objetos de dimensión 1, pero no son líneas rectas. Las líneas rectas son, según Euclides, todas las que yacen igual respecto a todos los puntos. Así las superficies planas, tengo diferentes tipos de superficies, unas en particular son las planas, que son las que están, bueno, según su definición, aquellas que yacen por igual respecto de las líneas que están en ella. Okidoki. Definición 9, cuando las líneas que comprenden el ángulo son rectas, el ángulo se llama, no, aquí está la definición 8. Entonces, en la definición 8, ¿hasta qué dudas, muchachos? Hasta esta definición 7, más o menos, vamos, o sea, lo único que hemos definido son puntos, líneas, segmentos de línea y superficies. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, profesor. No. No va a ser tan light como ahorita, ¿eh? Ahorita, insisto, hagan de cuenta que les estoy enseñando cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es la D, estamos a ese nivel. Entonces ahorita es así como, uy, qué web, pues no sé qué digan, pero bueno, estamos a ese nivel, vamos a ir poco a poco aumentando en esto. Lo siguiente que nos define Euclides son los ángulos. Entonces, ya que nos definió las curvas, las superficies planas, ahora nos define los ángulos planos. Y justo, pues ustedes también tienen una noción de ángulo, ¿no? Una noción de ángulo es, yo me agarro dos segmentos de recta, que me gusta poner un poquito más grueso, dos segmentos de recta que se unen o se intersectan en algún punto, ese es un vértice, y dice un ángulo plano es la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. O sea, fíjense, son dos líneas que están en un plano, aquí hay un plano, justo el plano es mi hoja negra, ese es un plano, están ahí, se juntan, esta abertura es lo que le llamamos el ángulo, y para definir este ángulo lo único que me dice es que estas dos líneas no pueden ser la misma, o no pueden ser así, ¿no? Aunque también ahí uno, fíjense, ahí como que Euclides se equivoca porque uno diría, no, a ver, espérate, si las líneas son, si hay una sola línea, y defines un cierto punto especial en esa línea, no sé qué me está pasando aquí conmigo.
Tú podrías definir este ángulo como un ángulo de 180 grados, también podrías definir un ángulo. Ahí creo que se le fue un poquito, o más bien él estaba pensando en otra cosa, pero bueno. Tenemos la idea intuitiva de lo que es un ángulo, y le llama un ángulo plano. La pregunta, muchachos, es, ¿habrá ángulos que no son planos? ¿Ustedes qué dicen? Porque aquí le pone el nombre planos, ángulos planos, y son los ángulos que conocemos. Pregunta, ¿habrá ángulos que no son planos? Fue pregunta. Ya todos están desayunando, ¿verdad? Ya me dejaron solo. No, no, pues la verdad no sabría decir si hay de 3 dimensiones ángulos o de 2 dimensiones. No, sí, sí, ellos se llaman ángulos sólidos. Muy bien, eso. No, creo que no me toca verlo conmigo, pero sí hay ángulos sólidos. Piensen en una esfera y piensen en los ángulos. Sí, exacto, hay ángulos que no son planos. O sea, aquí el punto es, ¿por qué le pone tanto énfasis en el rollo planos? Porque también habría ángulos que no son planos. Sí los hay. No los vamos a ver en el curso, pero sí los hay. Solamente se los digo para que sepan, ¿no? Tengan esa información. Y sí los van a ver en algún momento cuando le vean algo ustedes que se llaman ley de Gauss en cálculo, necesitan ángulos que no son planos. Vale, vámonos a la siguiente definición para que acabemos. Cuando las líneas que comprenden el ángulo son rectas, el ángulo se llama rectilíneo. Bueno, aparte de ser un ángulo plano, sería un ángulo rectilíneo. Porque estas rectas son, bueno, estos lados son rectos. Pregunta otra vez, ¿habría ángulos que no son rectilíneos? Pues sí. De hecho, si ustedes forman ángulos sobre una esfera, muchachos, ¿no? Sobre una esfera, esos sus lados no son rectas, son curvas, ¿no? Entonces, esos ángulos no serían de este estilo. Vale. Déjenme me quedan 8 minutos, déjenme voy más rápido. Definición 10. Cuando una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos es recto y ambas líneas rectas son perpendiculares entre sí. Ok, aquí nos está dando la idea de perpendicularidad. Y ustedes también ya saben ese rollo. Si ustedes tienen una línea aquí y trazan una recta que es perpendicular, por perpendicular, ¿qué significa? Que este ángulo de este lado es exactamente igual al ángulo del lado derecho. Y de hecho, uno puede mostrar que estos ángulos en grados son ángulos de 90 grados. Pero todavía no metemos los grados, entonces no hablemos de ángulos de 90 grados. Fíjense, lo que está haciendo Euclides es meter estos ángulos, que les llama ángulos rectos, y de hecho lo que está haciendo es metiendo una unidad de ángulo. Eso lo podemos ver como una unidad de ángulo. Así como ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, nosotros podríamos contar los ángulos como un recto, 2 rectos, 3 rectos, 4 rectos, 5 rectos, 6 rectos. O sea, Euclides está metiendo al ángulo recto como la unidad de ángulo. Pues no ha dicho nada, no ha dicho que son 90 grados, ni pi medio radianes. Aquí todavía no hay esas medidas, nada más dice, yo trazo una perpendicular, los ángulos que se forman son iguales y se llama ángulo recto. Es todo lo que hemos dicho. Y lo que nos dice es, si tengo un ángulo mayor que un ángulo recto, o sea, por ejemplo, podría ser ángulo así, esto es mayor que un recto, esto se llama un ángulo, ¿cómo se llama este ángulo, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Ángulo obtuso? Exacto, ángulo obtuso. Si es menor que un recto, ¿alguien sabe cómo se llama este? Agudo. Agudo. Órale. ¿Por qué la risa? ¿Me estás adivinando? No, es que, pues, nada más, se me fue. Pero pues es un ángulo agudo y un ángulo obtuso, Sí, ¿no? sí, De sí. hecho, es curioso porque en el lenguaje también usamos agudo y obtuso para otras cosas, ¿no? A alguien, así como ustedes ahorita que están contestando, qué agudos son, y así usamos la palabra agudo, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. La definición 13 dice un límite es el extremo de algo. ¿What? Así como, ¿what? ¿De qué me está hablando? Pero bueno, podemos ver, fíjense, los puntos son el límite de una recta, son el extremo de la recta. Las rectas son los límites por ejemplo, en este caso de una figura plana, ¿no? Entonces,
A eso se refiere con que el límite es un extremo de algo. Luego la definición 14 me dice que una figura es aquello que está contenido por límites. Pues sí, ya me definió los límites, ¿no? Por ejemplo, estos límites, si esta línea es un límite, justo lo que me está diciendo que la figura es lo que está contenido por esos límites, ¿no? En este caso, pues lo que está aquí adentro. Esa sería la figura, ¿no? ¿Qué dibujarían ustedes? La estrella, supongo que dibujarían el triángulo, dibujarían el círculo, ¿y cuál era el otro, muchachos? ¿Cuadrado? No, pues sí, no. ¿Dónde salieron esas tres? ¿Todos vieron en la serie? ¿Qué seguiría aquí en la serie? Una sombrilla. Una sombrilla, él sí vio, él sí sabe de qué estoy hablando. No sé cómo se salga la sombrilla, pero algo así. Estamos justo hablando de la serie del juego del calamar, donde se encuentran una estrella, un triángulo, un círculo, y lo otro que era una sombrilla. Pero bueno, todo lo que está dentro es justo, ¿se dan cuenta? Hay un chorro de geometría ahí en esa parte, en esa escena de la serie. Lo que está dentro son las figuras. La definición 15 me dice que un círculo es una figura plana comprendida por una sola línea. Fíjense, un círculo entonces dice, lo voy a volver a leer, un círculo es una figura plana comprendida por una sola línea llamada circunferencia. Entonces, déjenme, que sigue, ahora vamos a definir lo que es el círculo. Y entonces, fíjense, el círculo, muchachos, es algo de una sola línea. Entonces, la pregunta es, ¿de qué dimensión es el círculo, muchachos? ¿Cuál es la dimensión del círculo? Ya habíamos visto que la dimensión de un punto era 0, la dimensión de una línea era 1, la dimensión de una superficie era 2, y de hecho, no lo dije aquí, pero la dimensión también de esta línea amarilla era 1, porque es una sola línea. La pregunta es, ¿cuál es la dimensión del círculo, muchachos? Sí, está en un plano de dimensión 2, ¿no? Fíjense, el círculo, aquí hay que, antes los matemáticos, o bueno, los matemáticos diferencian entre el círculo es justo lo que acabo de dibujar, este es el círculo, y aquí tenía, este es el círculo, y lo diferencian de la circunferencia, esa es la circunferencia. Entonces lo verde, vamos a ponerlo en verde para que sepamos de qué estamos hablando. Esto que está dentro, esto es la circunferencia. Entonces, fíjense, viendo lo que hicimos hace rato, de que los límites son las líneas que en este caso están rodeando a la forma, ¿no? Dijimos una figura es aquello que está contenido por límites. La circunferencia es una figura. Y el círculo es un límite. ¿Están de acuerdo? O sea, el círculo es el límite de la circunferencia. ¿La circunferencia de qué dimensión sería, muchachos? Segunda. De dimensión 2, perfecto. La circunferencia es de dimensión 2. Entonces, ¿el círculo de qué dimensión es? 1. Dimensión 1. 1, perfecto, muchachos, muy bien. Me voy muy contento el día de hoy. Dimensión 1. Antes de hoy, ¿sabían que el círculo tenía dimensión 1? Les apuesto que todos hubieran contestado dimensión 2. Lo que pasa es que el círculo, para dibujarlo como lo estoy dibujando, necesitamos 2 dimensiones para dibujarlo de esa manera. Pero el círculo como tal, lo amarillo, es de dimensión 1. Lo que es de dimensión 2 es la circunferencia, que es todo lo de adentro. ¿Ok? Vale. Me quedé en la 15, muchachos, me faltaron poquitas. Esto es porque la primera hora la ocupé para hacer otras cosas. Entonces, la próxima sesión concluyo los 8 definiciones que me faltan y empiezo a hacer mis primeras construcciones y les voy a dejar la primera tarea para que ustedes hagan sus construcciones. Pero más o menos esta va a ser la dinámica de la clase, muchachos.
Yo no sé ustedes cómo vean eso de la pizarra, pero a mí me parece muy útil. Por eso es que la utilizo. Y todos estos materiales de las definiciones los voy a ir subiendo al aula virtual para que ustedes los tengan. No se los tienen que aprender. Yo lo único que quiero es que vayan viendo cómo fue haciendo la construcción Euclides, puntos, líneas, superficies. De hecho, no va a llegar a volúmenes. Va a decir algo de los triángulos, algo de los círculos, algo de los polígonos. Y después lo que hizo Euclides fue con esas definiciones hacer demostraciones y ver propiedades que tienen los triángulos, etcétera, 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 etcétera. Vamos a hacer unas poquitas de demostraciones, pero lo que yo quiero más bien es que aprendan a construir cosas. Y de hecho eso es lo que les va a servir mucho para su ejercicio integrador 1. Entonces la próxima sesión yo voy a hacer unas construcciones, insisto, ténganse su regla y su compás a la mano, voy a hacer algunas construcciones y les voy a dejar muchas construcciones de tarea. Algo que podemos ya usar también va a ser GeoGebra. Yo no sé si ustedes ya lo conocen, podemos usar GeoGebra para ayudarnos. Ya pues, ha avanzado la tecnología y a lo mejor también en esta forma virtual GeoGebra es mucho más práctico que a que yo agarre mi compás y mi regla, pero lo que sí quiero es que como que entiendan cuál era la lógica de la regla y el compás, y después, aunque usemos GeoGebra, tengamos en nuestra cabeza, en este mundo de ideas, qué es lo que estábamos haciendo con regla y compás, aunque estemos usando GeoGebra, ¿vale? Entonces, vamos a dejarle por aquí hoy, muchachos, no concluir lo que yo tenía planeado para hoy, era todas estas nociones fundamentales, utilizamos una hora para presentar el curso, etcétera, etcétera, pero vamos a ir reponiendo toda esta parte, y les digo, esta va a ser la dinámica, les voy a dejar la primera, este apunte que hice ahorita, lo subo también al Drive, voy a subir el video a algún lugar, para que ustedes tengan todo ahí ordenado, y estos escritos que les enseñé que estoy elaborando, también los voy a subir para que los tengan. Entonces, déjenme dejar de grabar. ¿Dónde está parar la grabación? Ya la estamos parando.